Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Hoy comenzamos una nueva serie sobre la motivación del cristiano. Aprovecho mi formación como psicóloga y doctora en ciencia para ser testigo de la transformación de mi mente en Cristo como hija de Dios. Un testimonio se basa en la revelación del Espíritu Santo. Llega cuando el Espíritu del Señor habla a nuestro corazón, mente y espíritu y nos confirma la verdad. Dice la palabra de Dios: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Para este estudio he realizado una revisión sistemática sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo que hace clara la verdad de la revelación escrita. La motivación desde el punto de vista neuropsicológico es la fuerza que nos impulsa a actuar. Está ligada, por tanto, a la satisfacción de las necesidades del ser humano, tanto las biológicas que nos permiten nuestra existencia, como comer y beber, entre otras, y con las superiores o espirituales privativas del ser humano que están relacionadas con nuestro sentido de vida. Las necesidades son la forma básica y direccional de la motivación humana, según las ciencias, o sea, que la necesidad nos impulsa a actuar. Por lo general, según la psicología, una persona con cierta madurez y producto de la influencia de la familia, la influencia educativa y la influencia medioambiental, comienza a jerarquizar sus motivaciones, o sea, determina cuáles son las necesidades más importantes y sus esfuerzos estarán encaminados a satisfacerlas por encima de otras. Por supuesto, este proceso es dinámico. Las necesidades van cambiando. Cuando ya son satisfechas, surgen otras nuevas y este proceso se denomina en las teorías psicológicas jerarquía motivacional. O sea, la jerarquía motivacional organiza, ordena los motivos y las necesidades, y estos jerarquizados son los que regulan y controlan todo nuestro comportamiento. Para la educación, aún guiada por diferentes corrientes psicológicas y pedagógicas, y por el antropocentrismo y humanismo que confluyen en un punto común, el hombre, el ser humano, es el centro de la vida y por tanto centro del mundo. La vida no sería desde esta perspectiva un mero trámite, sino una ocasión para desplegar todas las potencias humanas. Bajo estas perspectivas y enfoques, el mundo impulsa el desarrollo del ego por encima de todo lo demás. La autodeterminación, la autoobsesión y hasta la autoadoración. Esta es la lógica del mundo. Pero ya hemos analizado que la lógica divina, la lógica del reino de Dios, no coincide con la lógica racional del mundo. La Biblia no nos enseña que nos centremos en nosotros mismos. En realidad enseña todo lo contrario. Jesús dijo: el más importante de ustedes deberá ser el sirviente de todos, porque los que se creen más importantes que los demás serán tratados como los menos importantes, y los que se comportan como los menos importantes serán tratados como los más importantes. Mateo 23, del 11 al 12. Como seguidores de Cristo estamos llamados a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Mateo 16, 24. El mensaje de Jesús para nosotros es que solo quienes mueren al ego lo seguirán de verdad. Nos enseña a actuar sin vanidad y sin orgullo, sino considerando a los demás mejores que nosotros mismos. Filipenses 2:3. Como hija de Dios estoy reflexionando entonces en la lógica divina, la lógica del reino de Dios, que rompe con todos los patrones de la lógica del mundo, de nuestros patrones perceptuales, mentales y culturales. De ahí que para entenderla debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente por el Espíritu Santo. Renovación de nuestro entendimiento
para comprender, discernir y vivir en el reino de Dios. Porque nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Primera de Corintios 2:12. En la Biblia está escrito: porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Segunda de Timoteo 3:2. Por eso y por miles de razones más que hemos expresado y aludido a lo largo de 2 años en estos podcasts, debemos recibir a Cristo para comenzar un nuevo camino. Él nos elige y nos llama, o sea, el proceso lo comienza Cristo, y a través de la fe es que podemos estar fuertes y motivados en este hermoso camino. El justo vivirá por la fe, Romanos 1:17. Entonces la necesidad más importante que tendremos es la comunión con Dios. Tal vez con esa sencilla declaración comprendamos la diferencia que existe entre una religión que es frágil e ineficaz y un estilo de vida cristocéntrico que tiene el poder de transformar vidas. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Juan 1, del 12 al 13. Dios inicia la relación entre Él y los seres humanos. Espera que las personas confíen en Él. La falta de confianza en Él fue en esencia el primer pecado, y así aparece en la palabra de Dios en Génesis 3, del 1 al 7. Desde la caída de la humanidad, Dios inspira y nutre la confianza en Él por medio de lo que dice y hace en beneficio de la gente necesitada. Pablo señala que la experiencia de Abraham provee un modelo de la forma en que Dios salva por la fe. Así lo vemos en Romanos 4. La cita paulina, el justo por la fe vivirá, respalda los argumentos de Pablo en su carta a los romanos y a los gálatas. De la misma manera, es imposible que alguien sin fe agrade a Dios. Hebreos 11:6. No me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Juan 15:16. ¿Cómo ocurre este proceso? Cuando Dios salva, el creyente identifica internamente la muerte de Cristo con la muerte de su propio pecado. Romanos 6, del 1 al 14, lo cual hace posible la genuina y constante obediencia a Dios en el futuro. Entonces estaremos muertos al pecado, vivos en Cristo. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Romanos 6, del 1 al 4. Qué impresionante es el mensaje de la gracia. El apóstol Pablo exhorta a llevar una vida nueva y mantenerse alerta contra el pecado. La gracia otorgada en Cristo no permite comparación alguna con el pecado. Estando injertados en Cristo, en su resurrección, tenemos una esperanza que se va desarrollando en el tiempo y que solo se anticipa con el bautismo y significa una vida en esperanza con Cristo. Enfrentamos un reto entonces día a día. ¿Nos inclinamos ante el pecado o ante Dios? El poder de la resurrección de Cristo que obra en nosotros es mayor que cualquier pecado. Estamos bajo la gracia, por eso estamos justificados por fe y vivimos por el poder de la resurrección de Cristo en nosotros. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade:
y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Hebreos 10 del 16 al 18. Cristo es el mediador de un nuevo pacto. El pacto antiguo consistía en leyes escritas en piedra, era externo. El pacto nuevo es interno. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón y en su mente. La palabra de Dios oída desde el interior del hombre, en su corazón. Dios, a través del Espíritu Santo, obra en nosotros para que surjan nuevos deseos de hacer su voluntad. Aquí están las fuentes de la motivación del cristiano, en la necesidad siempre creciente de estar en comunión con el Señor y obedecerlo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Bajo el antiguo pacto, las santas leyes de Dios eran externas, pero después de que Dios hiciera que su Santo Espíritu estuviera disponible a la iglesia, ahora sus leyes pueden ser escritas en nuestros corazones y mentes. Nosotros podemos empezar a pensar y actuar como Dios piensa y actúa. Escribir las leyes en nuestras mentes y corazón no es algo que ocurre automáticamente, por supuesto, ni tiene un efecto de inmediato. La revelación de la verdad es progresiva. En la medida que estudiemos la Biblia, podemos pensar y meditar en los preceptos y ordenanza de nuestro Dios. Esto es fuente de motivación en el cristiano, ser buenos administradores de la gracia multiforme de Dios. Primera de Pedro 4:10. Este es el tipo de fe que demuestra autenticidad, gracias a la vida transformada que Dios produce por medio de ella, tal como ocurrió con Abraham. La fe salvadora nunca es una mera respuesta superficial ni verbal, tampoco es una simple aceptación intelectual de las afirmaciones del Evangelio. El tipo de fe mediante la cual Dios justifica a los pecadores va más allá de la aceptación de esas afirmaciones y llega a Cristo mismo. Podemos experimentar un arrepentimiento genuino si nos hemos aferrado a Cristo por la fe, pues es solo en Él que hallamos la gracia de Dios que necesitamos. Cuando se destaca la naturaleza subjetiva de la decisión en el corazón de la persona, se produce entonces la fe salvadora y el Espíritu Santo ilumina la necesidad de la persona frente a lo que Cristo ha hecho y puede hacer por ella. Así lo vemos en Romanos 10, del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Primera de Tesalonicenses 1:5. El reconocimiento de la necesidad precede a la fe salvadora. Tenemos un vacío y una indigencia espiritual que nada lo llena. El Espíritu de Dios ayuda a la persona a entender que la muerte de Cristo y su resurrección fueron a su favor. Dios le da al incrédulo la capacidad de confiar en Él mediante lo que dice sobre Cristo a través de testigos humanos, porque solo el Señor es el que añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Hechos 2:47. El Espíritu de Dios también da testimonio al aplicar las palabras del Evangelio en el interior del oyente. El Espíritu activa, guía y confiere poder para la fe en Dios. Si Dios dejara que los seres humanos actuáramos totalmente sin la influencia de la obra del Espíritu, por naturaleza ellos decidirían en contra de Dios. Romanos 1:3. El Espíritu le impregna la fe al creyente y permite que creamos con convicción. Nadie puede jactarse de tener fe salvadora producida por uno mismo. Dios decide capacitar a algunas personas para que crean. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. La fe es un don espiritual.
Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que deben tener, sino más bien piensen de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. La fe produce en el creyente confianza o sentido de seguridad a medida que la persona continúa creyendo en Dios a través de las promesas divinas. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Esta confianza es posible cuando el creyente, con la ayuda del Espíritu de Dios, puede identificar maneras en que Él lo ha ido transformando. Por eso la necesidad más importante que tiene el cristiano es la necesidad de Dios, necesidad del Espíritu Santo, la necesidad de una vida en Cristo. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Romanos 8, del 13 al 16. Gloria a Dios.